Si tuvieres fe, si tuvieres fe, tú le dirías a esa montaña, muévete y la montaña se moverá. Así es. Son palabras del maestro de maestros. Si tuvieres fe, le ponemos un poco de sabor, como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá. Una canción, un coro cantamos con esas letras, ¿verdad? Y es un dicho de Jesús para darnos a entender que en esa época existían personas que eran como una especie de consultores, como una especie de coach, como una especie de gerentes o líderes que se llamaban los removedores de montañas, como cuando hay un secuestro y hay que llamar a un especialista para que el que negocia, cuando hay un pleito y hay que llamar a alguien experto en remover esos problemas. Es lo que quiere decir para que le demos el sentido preciso, que para algunas circunstancias se necesitan personas expertas que sean capaces de remover esas montañas que nosotros no podemos a veces remover. Para mí una montaña, ¿qué es? Que el antivirus del computador, que la clave, porque se nos metieron y nos clonaron y nos... Entonces a veces uno dice, Dios mío, ¿y ahorita cómo hago yo esto? ¿Cómo quisiera yo saber de esto para, para no... y yo necesito llamar a un removedor de montañas, de mis montañas. Es más entendible cuando ya lo ponemos en ese contexto. Removedores de montañas, un psicólogo, un terapeuta, un médico, alguien que nos permite a nosotros remover una circunstancia que es normal que nosotros no podamos resolverla solos. Nosotros todos tenemos montañas, obstáculos que trascender en el día a día. ¿Recuerdan aquella expresión maravillosa que está en Isaías 43, verdad? Donde, hablando de la manifestación de Dios ante la humanidad, el texto dice que todo valle se alce, todo valle, es decir, todo deprimido, todo bajo de nota, todo aquel que no le encuentra sentido a la vida, se eleve de esa posición. Todo monte, ¿cómo les parece? Todo soberbio, todo arrogante, todo collado, se baje. Yo creo que cada uno nos vamos ubicando en donde estamos un poquito, ¿verdad? Yo creo que yo estoy en ese segundo. Todo soberbio, todo arrogante, se baje de ese monte. Tercero, todo áspero. Mm, todo aquel que es áspero, que contesta a toda hora con las manos arriba, con los guantes, o buscando la forma de arreglar al otro, o de criticarlo, de enmendarlo. Y lo torcido, todo lo torcido. Es decir, cuando nos desviamos, cuando no vamos, cuando no hacemos las cosas correctas, cuando pasamos las cosas que no son tan bien, las admitimos. En Colombia decimos, ¿y quién es ese señor? No, ese es un señor que le quitaron la vida. ¿Por qué? Porque era un torcido, una forma de decirlo. Este mensaje de remover las montañas que Jesús nos dejó tiene mucha connotación para nuestra vida, en que nosotros tenemos retos y desafíos, montañas, y tienen que ver más hacia el mundo interior. ¿Por qué una persona es el dueño de una empresa y contrata empleados? ¿Por qué? Es extraño lo que pasa en la mente de una persona. ¿Por qué una persona pregunta, ayúdame a conseguir un empleo? ¿Por qué? Y con eso él considera que está bien, porque todo está en el mundo interior. Todo está en la forma en que la persona interpreta las cosas, cómo ve las cosas. Hay personas que ven hacia adelante y bueno, así somos. No todo el mundo va a ser el dueño de la empresa, pero todo el mundo podría ser el dueño de la empresa. Tenemos muchas montañas,
Tenemos muchas conversaciones, muchos miedos, muchas cosas que resolver. Por eso Jesús le dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, la montaña se moverá, ¿cierto? Tenemos el miedo como un inmovilizador impresionante, el miedo como algo que nos frena, miedo a las personas, le tenemos miedo a las personas. Quiero adelantarles un poco sobre las dos emociones más poderosas, el miedo y el amor. Son las emociones que más energía consumen, ¿cómo les parece? A la vez son activadores de neurotransmisores. Entonces, si nosotros logramos entender esto, nos vamos a impulsar y nos vamos a entender la vida de otra manera, con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con personas, interactuamos con personas y le tenemos miedo a las personas. Qué extraño, ¿verdad? Porque cualquier miedo que alguien tiene, por ejemplo, Ricardo, Paula, José Ignacio, Winston, Álvaro Macías, Víctor, Gio, todos los que estamos acá, cuando se trata de transformar una realidad, porque todos vivimos realidades, a veces queremos espiritualizar todo, ¿cierto? Todo en alguna medida es espiritual, pero hay cosas que no las hace el espíritu, las hace la materia, que es esto que yo tengo que hacer. Aquí promovemos que todo debe ser espiritual, pero es que hay cosas que yo no las hago como espiritual, las hago en mis fuerzas, en mi ego o en mis intereses. Es distinto, justamente a eso se refiere. Entonces, cuando logramos nosotros entender que esa espiritualidad, porque qué curioso que nosotros le tengamos miedo a las personas. ¿Por qué le tenemos miedo a las personas? ¿Por qué nos cuesta trabajo amar a las personas? Y eso es muy importante porque la vida se abre cuando amamos a las personas. Quizás de niños, en nuestra casa, la cultura en la que nacimos, nos colocó muchas montañas, muchas cosas que no logramos trascender. Pero la buena noticia es que nosotros conscientemente hoy podemos decidir hacerlo, vivirlo. Y es entender que las montañas no son tan grandes. Si esto lo ponemos en práctica y entender que las personas son la más hermosa de las oportunidades para servirle a Dios, para crecer, para relacionarnos, nos vamos a dar cuenta que desaparecen muchas montañas, muchos miedos, muchos límites que nos colocamos. Estoy hablando de mi propia experiencia también, que a veces me pregunta, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi montaña? ¿Cuál es mi reto? ¿Cuál es mi desafío? Hay un libro que alguno de ustedes me compartió que dice, ¿qué sería capaz de hacer si no tuvieras miedo? Necesitamos que cada uno de nosotros se autoanalice, se evalúe, diga, ¿qué pasaría si yo fuera un poco más, más removedor de mis montañas, más lanzado? Porque hay personas que tienen la capacidad de lanzarse hacia algo y yo aún no lo he hecho. Hemos hablado muchas veces de personas que han tenido sueños y nunca los empezaron. O se les ocurrió una idea y nunca la iniciaron. Después ven que otro lo hizo y otra la hizo. Entonces estamos todos en este plano maravilloso. La primera montaña que debemos remover son las montañas interiores. Esas montañas que nos limitan y que nos impiden que nosotros podamos ver paraísos donde no hay, como en nuestra casa, que es lo primero que debemos hacer. Creer que sí se puede, creer que puedo amar a alguien, aunque yo crea que ya no, lograr algo que quizás pienso que no lo puedo lograr, porque el que nos dejó ese mensaje es el rey de las posibilidades. ¿Cómo les parece? Jesús fue el que nos enseñó ese texto bíblico. Si tuvieres fe, tú le dirías a esa montaña, muévete.
y esa montaña se va a mover. Pero tenemos que aprender a entender la retórica, porque no falta el que está diciendo que es que encierres en el cuarto a decir muévete, muévete, o solamente a decir. Las afirmaciones son una parte, las visualizaciones son otra parte, los reconocimientos son otra parte. Pero ¿cuál es el juez de todo? ¿Cuál realmente es el punto cúlmine? El desenlace final, el punto valioso, es el comportamiento, es el hacerlo, es el ejecutarlo, es el vivir de esa manera, es el decir la palabra, es el de dar el abrazo, es el de pedir perdón, es el de tomar la decisión de. Esa montaña es la montaña más grande que tiene a la humanidad amordazada. Y es ahí donde Jesús quería dejarnos ese tipo de enseñanzas. Si tú tuvieres fe, y si le ponemos como un grano de mostaza que es tan pequeño, tú le dirías a esa montaña, muévete. Y ese dirías tiene mucho que ver con una frase que hemos venido acuñando en Generación Cristo. Los milagros son el resultado de un enamoramiento, de un romance entre el esfuerzo y la fe. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que es más fácil orar que cambiar. Entonces es más fácil decir, Señor, que yo me vuelva buena gente. No, vuélvete buena gente. Señor, que yo aprenda a no hablar a toda hora regañando. No, pues no le pides a Dios, hazlo tú. Tú eres el que debe conscientemente decir, esa persona es maravillosa. Voy a hacer ese cambio. Así que está en nuestras manos remover esas montañas. El mensaje de Jesús sigue siendo vigente. La pregunta tiene mucho que ver con que nosotros primero analicemos cuáles son esas montañas, esos impedimentos que tenemos en el día a día, esos intereses egoístas, esas agendas ocultas. ¿Por qué creen ustedes que el salmista David lo dijo? Examíname, examíname, examíname y ve lo que yo no estoy viendo. Examíname si esto, la relación no ha mejorado porque yo no he querido ceder. Examíname por qué sucedió esto. Examíname si yo tengo que ver. ¿Por qué no estoy viviendo de esta manera? Examíname para que nosotros podamos tener claridad. Casi siempre que estamos mirando hacia adelante, buscando la respuesta, creo que está en nosotros. Si aprendemos este mensaje, si lo determinamos, porque debe ser una determinación, ¿verdad? Quiere decir que termino las acciones. Es que nosotros entendamos que debemos estar en esa tónica de amar al prójimo. Se resuelve todo. Ya estaremos en el próximo devocional hablando de que el amor nos da seguridad, confianza, nos da paz. Bueno, salió el Dalai Lama a decirlo y la humanidad le creyó más, pero ya hace muchos años el maestro de maestros lo había dicho. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a tu montaña, muévete. Pero debemos movernos con esa fe y la montaña se moverá. Bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.